Hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Siempre agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da para formar el cuerpo de Cristo, recibir el pan directo del cielo. Y vamos a hablar ahora de un tema que ha causado bastante furor ahí en los medios. Vamos a hablar de poder identificar, o sea, que cada creyente tenga la convicción de lo que es, ¿no? Es unitario, es trinitario, es católico, es iglesia, ¿qué cosa es? Y no dejar que, no cerrarse, pero siempre estar dispuesto a recibir más información, ya sea para que se haga la convicción más sólida o para que realmente pueda mejorar o entrar a una verdad que es indiscutible según la Escritura. Entonces, escucha, tengo este texto, me dice, oye Israel, Yahweh tu Elohim, o Jehová tu Dios, Yahweh uno es. Pero cuando uno lo traduce, suena a, oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh Echad, uno es. ¿No? Vamos a explicar todo eso. Porque lo interesante es que estas dos palabras, Echad y Yahid, que hablan de uno en unidad y uno en plural. Mira, estamos ya 2000 años y el 99.9% de todas las iglesias no saben qué significa Echad ni Yahid. Y eso es muy importante porque eso define justamente la base de las denominaciones, de los hermanos que se definen pues dentro de su texto, dentro de su contexto. Bueno, entonces, este verso es el corazón del monoteísmo bíblico hebreo. Eso fue lo que los hebreos tenían, o la iglesia, o el pueblo de Israel tenía que ver a su Yahweh como el único Yahweh, no dos Yahwehs, no tres Yahwehs, uno. Yahweh, uno. Pero ¿por qué dice Yahweh Elohim? Elohim es plural. Porque Yahweh es uno, pero como de él procede su Espíritu Santo y procede su Espíritu de vida eterna, ya es un plural. Entonces se convierte en Elohim. Pero vamos a explicarlo mejor. Lo que quisiera es que no saquen conclusiones tan rápido. Déjenme que me pueda explicar. Ya después ya me tiran los tomates. Pero la controversia religiosa no nace de la palabra uno. En hebreo hay dos palabras para unidad. Echad y Yahid. Echad es uno, de unidad. Se aplicó a Yahweh, uno, Echad. Adán es uno, Echad. Jesús es uno, Echad. El cambio ocurre cuando de un Echad procede otro Echad. Al ser dos Echad, componen la unidad plural Yahid. Ejemplo, de Yahweh, que es un Echad, procede su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, al ser otro espíritu, es otro Echad. No es otro Yahweh, es simplemente otro Echad. Y juntos, como ya son dos, componen la unidad plural Yahid o Elohim. ¿Qué tal? ¿Está difícil? Ok. Ahora, de Jesús resucitado procede la iglesia, su cuerpo. Ya son un plural. Ambos componen la unidad plural Yahid igual Elohim. Pero de manera individual, cada uno, Yahweh, el Espíritu Santo, Jesús, cada uno sigue siendo independientemente un Echad, ¿no? De Jesús resucitado, que procede de la iglesia a su cuerpo, que ya es un plural, termina siendo un Echad. Pero la manera individual, ¿no? De manera individual cada uno es un Echad. Así lo entendió Pablo en Efesios 5:31. Pablo dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un Yahid.
Dos Ejad forman un Yahid. En el caso de, hablando del Espíritu Santo, de Yahweh y de Jesús y de Adán. Entonces, no de lo que dice, ¿no? Pero esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, un Yahid. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia, un Yahid. Igual a Elohim. Para Israel, Yahweh es uno de unidad, Ejad. Junto con su Espíritu Santo forman un Yahid. La palabra clave es procede. El Espíritu Santo procede de Yahweh. El Espíritu de vida eterna salió de Yahweh como su palabra y su simiente espiritual. Juntos los tres formaron el Elohim Yahid. Sin procedencia, el Espíritu Santo sería un Ejad independiente o no existiría, pues. El Espíritu de vida eterna sería otro Ejad independiente, pero no existiría. Pero por ser procedentes por propósito de Yahweh, llegan a ser un Yahid. La Trinidad no tiene procedencia. Es un Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una sola esencia. En la Biblia no existe eso. La palabra hebrea Ejad y Yahid son la raíz de 17 siglos de debate hasta el día de hoy. Porque la Biblia usa dos palabras distintas para hablar de unidad singular y de unidad plural. Con Adán, en Génesis 1:27 y después en Génesis 5:1-2, él dice, y Elohim creó al varón y a la mujer. ¿Cuántos son? Dos. Y los llamó a los dos hombres. Pero hombre es singular o plural. Hombre es plural. Es singular, ok. Entonces, si es singular, es un singular plural, pero es un singular como uno también. Entonces, ¿qué lo hace plural? La mujer que procede de Adán. Quitas a la mujer, Ejad. Procede de la mujer, ya son dos, Yahid. ¿Está bien? Okay. Ahí hizo un cuadrito ahí, si tú lo puedes ver. El cuadro de la familia de Yahweh, Elohim. Número 1, Yahweh. Número 2, Yahweh más su Espíritu Santo igual Elohim Yahid. Número 3, Yahweh más su Espíritu de vida eterna más su simiente y palabra igual Elohim Yahweh más su Espíritu Santo más su Espíritu de vida eterna Yahid. 4, el Espíritu de vida eterna más su cuerpo Jesús, Hijo unigénito. Jesús fue resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna, Hijo primogénito. La iglesia procede de Cristo, más su unión con Cristo a la resurrección, formarán un Elohim visible, un Yahid. Ahora, la Trinidad no tiene procedencia. Es un Dios manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una esencia. Entonces no hay procedencia. Las palabras hebreas Ejad y Yahid son la raíz de 17 siglos de debate porque la Biblia usa dos palabras distintas para hablar de la unidad singular y la unidad plural. Eso ya estoy repitiendo porque yo sé que al principio ají y pimienta casi no se siente. Entonces en Génesis 1:27 y en 5:12 Elohim, varón y hembra los creó, un hombre. El varón es Ejad, uno, un individuo único. La mujer es otro individuo único, como Ejad, ¿no? Juntos los dos Ejad forman un Yahid, la unidad plural llamada hombre. Mire, la Biblia lo confirma porque en Génesis 5, del 1 al 2, dice, varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, Ejad identifica al individuo o persona o espíritu y Yahid señala el título plural. El error que lo cambió todo, que en la iglesia primitiva de los apóstoles y de los primeros discípulos no tenían ningún problema con Ejad y con Yahid porque esa era su lengua, pues. ¿Por qué? Porque era una iglesia básicamente judía, hablaba hebreo, hablaba arameo,
vivía del Shema de Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Sabía que Yahweh es Ejad, no usaban categorías griegas, no existían tres personas, no existía una esencia, no existía la palabra Trinidad, no existía la palabra unicidad. Para ellos Yahweh es uno único, un Ejad. Jesús, el Mesías humano, Ejad. El Espíritu Santo es Espíritu de Yahweh, Ejad. No había confusión, juntos llevan el título Elohim. Entonces, ¿cuándo comienza el problema? El problema no comenzó en el siglo I, comenzó después de los apóstoles, cuando la iglesia dejó de ser mayormente judía, se volvió gentil, se helenizó, adoptó categorías filosóficas, griegas, empezó a leer la Biblia sin el hebreo. Fue entonces cuando la iglesia greco-romana dejó de entender Ejad, ya no entendían uno único, individuo, identidad, singular, dejó de entender Yahid, mezcló conceptos hebreos con filosofía griega, esencia, sustancia, naturaleza, hipótesis, persona, consustancialidad, trinidad, todo eso no existe en hebreo. Y aquí ocurrió el error que cambió todo. Entonces la iglesia gentil confundió Ejad con Yahid, dos corrientes comenzaron a formarse. Los que mantienen el Shema de Deuteronomio 6:4, Yahweh es Ejad, estos son los que más tarde se llamaron unitarios, subordicionistas, monarquianos y arrianos. Ellos enseñaban, Dios es uno, único. El Hijo tiene principio porque fue engendrado. Jesús nació humano, no divino. El Espíritu Santo es el Espíritu de Yahweh, no una persona. Jesús fue exaltado después de resucitar. Este grupo mantenía el Shema tal como está escrito en Deuteronomio 6:4, uno solo. Los que empezaron a hablar de un plural, Yahid mal aplicado, estos son los prototrinitarios. Ellos comenzaron a decir, Dios es uno, pero compuesto. El Hijo existía antes de nacer. El Logos es eterno. El Espíritu es una entidad separada. Pero todavía no existía la Trinidad completa porque eran solamente ideas dispersas. El conflicto se identifica en el siglo III y IV. Unos defendían Ejad y otros defendían Yahid interno. La confusión no comenzó en el siglo I, comenzó después de los apóstoles, cuando la iglesia se volvió gentil, griega, romana, filosófica. Entonces aparecieron los trinitas con Tertuliano en el siglo 200. Trinidad, concepto en desarrollo. Unitarismo como reacción. Logos eterno, Hijo eterno, esencia divina, tres hipóstasis. Tres personas o substancias. Nada de esto existe en hebreo. Todo esto viene de la filosofía griega. Y aquí es donde Ejad y Yahid se vuelven importantes porque la iglesia gentil ya no conocía el hebreo, para nada. Entonces la iglesia gentil empezó a leer la Biblia con lentes griegos. Aquí nació el problema. Confundieron uno con unidad compuesta. Aplicaron categorías filosóficas a Dios, introdujeron términos como sustancia, esencia, persona, mezclaron el logos de Juan con el logos de Platón, comenzaron a hablar de un Dios compuesto. Aquí es donde Ejad versus Yahid se vuelve crucial. Pero esto no pasó en la iglesia primitiva judía. Esto pasó después, cuando la iglesia se helenizó, se comenzó y se mezcló con el griego. El conflicto real nace entre los siglos II y III. Ahí fue donde se anuló Elohim, que es la unidad plural entre los tres espíritus eternos. Yahweh, la fuente primigenia, el Espíritu Santo procede de Yahweh, su compañero espiritual, el Espíritu de vida eterna, su simiente espiritual y su palabra. Juntos los tres espíritus forman la unidad plural Elohim Yahid, que fue reemplazado por trinitas, por Trinidad, un Dios en tres personas distintas. Cambió totalmente el concepto. La Trinidad enseña que existe un solo Dios en tres personas. Esa es la Trinidad. Padre, Espíritu, Hijo, Eterno,
Espíritu Santo, Espíritu. Las tres personas son coeternas. Las tres personas siempre existieron, consustanciales, una misma esencia, coiguales, un mismo nivel, una misma categoría. Pero son uno. Vale. ¿Qué revela esta definición ya analizado? Que no es una unidad espiritual. Esto es hibridación ontológica. Dos espíritus eternos llamados personas, Padre, que es Espíritu, el Espíritu Santo, que es Espíritu, una persona, que es el Hijo, que es un cuerpo humano nacido de mujer, murió y fue resucitado en cuerpo espiritual, eternizado, cabeza de la iglesia en su cuerpo, hablando de Jesucristo, y en la resurrección, indicando que el Hijo todavía no está completo hasta la resurrección de la iglesia. Entonces Jesús será hijo, ¿no? Jesús será hijo entre muchos hermanos. Pero los tres, si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Entonces dice, pero los tres son llamados un Dios. Esto produce una estructura que no es unidad, sino hibridación. ¿Por qué es hibridación? Porque es una mezcla de dos espíritus con un cuerpo humano resucitado. Y dice que los tres son de la misma sustancia. ¿Cómo es de la misma sustancia? El Hijo nació de mujer y se murió y lo resucitaron. Dos espíritus eternos, un cuerpo resucitado eternizado. Son dos naturalezas distintas, no son coeternas, no son consustanciales ni coiguales. Esta Trinidad es híbrida en su esencia, muy lejos de Deuteronomio 6:4, Yahweh Elohim, Yahweh uno es. ¿Qué tal? El Elohim invisible, Yahid espiritual. Eso está formado por Yahweh, su Espíritu Santo, su Espíritu de vida eterna, la simiente espiritual de Yahweh, sin hibridación. Elohim visible igual Yahid corporal, formado por Jesús resucitado, su iglesia resucitada. Jesús resucitado es la imagen visible del Elohim invisible, Colosenses 1:15, en quien habita corporalmente toda la deidad, Colosenses 2:9. Pero Jesús no altera la estructura espiritual de Elohim, más bien la hace visible. Al final de todo el proceso, cuando Yahweh tenga su familia, el Elohim estará compuesta por Yahweh y su Espíritu Santo, un Yahid invisible, y Jesús con su iglesia resucitada serán un Yahid visible del Yahid invisible. Colosenses 1:15 dice, Jesús resucitado en la imagen visible del Elohim invisible, en quien habita toda la deidad corporalmente, Colosenses 2:9. Hasta el día de hoy, para la gran mayoría de cristianos, los términos hebreos Ejad y Yahid siguen siendo velados por la doctrina trinitaria. La gente cree o lee con ojos cerrados, o cree con ojos cerrados la doctrina de la tradicional del siglo III, sin conocer la raíz hebrea de la doctrina de salvación, nacida del pueblo de Israel. Jesús mismo lo dijo, la salvación viene de los judíos, Juan 4:22. Y el Salvador no es un filósofo griego, ni una segunda persona eterna, sino el judío Jesús, el Mesías resucitado, como nuestro Redentor. ¿Qué tal hasta aquí? Aquí está la raíz del nacimiento de la Trinidad. La iglesia greco-romana. ¿Tú te das cuenta que todos los pastores, o la gran mayoría, traducen del griego al español? Pero si no saben la raíz hebrea, no pueden cotejar si la traducción está de acuerdo con la raíz hebrea. Pero a ellos no les importa, ellos creen más en el griego y vámonos. Entonces la iglesia greco-romana anuló la pluralidad funcional del Elohim. Reemplazó Elohim por una unidad sustancial filosófica. Convirtió Ejad en Yahid, unidad absoluta. Y para sostener esa unidad filosófica inventaron la Trinidad. Aquí aparecen las primeras líneas doctrinales. Tertuliano, que trajo a la Trinitas, Orígenes, el Hijo Eterno, Alejandría, Logos filosófico,
Antioquía, Jesús humano. Monarquianos, Dios es uno. Ebionistas, Jesús era un solo hombre. Subordinacionistas, el Hijo tiene principio. Aquí empieza el choque. La unidad hebrea Ejad versus unidad compuesta griega Yahid, mal aplicado. Arrio aparece en este contexto, no antes. Arrio del año 256 al 336 después de Cristo. Él no inventó nada, solo dijo, el Hijo tiene principio. Con eso creó toda una revolución. Y eso chocó con la teología griega que estaba creciendo. Arrio enseñó que el Padre es el único Dios verdadero, el Hijo tiene principio porque fue engendrado, el Hijo no es eterno, el Hijo no es igual al Padre, el Espíritu no es una persona divina. Arrio simplemente defendió el Shema, Yahweh es uno, Deuteronomio 6:4. Pero la iglesia mezcló Ejad con un Yahid filosófico y se perdió todo. En Nicea, en el 325, el intento de poner Yahid sobre Ejad. Entonces, el Hijo es la misma sustancia que el Padre. El Hijo nació de mujer, muerto y resucitado. ¿Cómo es la misma sustancia del Padre? Pero así es su lógica de Dios, ¿no? Entonces, aquí oficialmente Dios Hijo igual, eterno, esencia compartida, pero todavía no existía la Trinidad completa. En Constantinopla, en el año 381, ahí sí nació la Trinidad completa. Aquí nace la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una esencia. Si hay un cuerpo humano resucitado, ¿cómo puede haber una esencia? Teodosio, en el 380, la Trinidad se convierte en ley. El emperador Teodosio I decretó: la Trinidad es una religión oficial del imperio. El arrianismo queda prohibido. Cualquier doctrina distinta será perseguida. Aquí la Trinidad deja de ser teología y se convierte en política imperial. Resultado, 17 siglos de conflicto doctrinal. Todo por una pregunta: ¿es Yahweh Ejad o Yahid? La Biblia dice Ejad. La iglesia dijo Yahid. De esa confusión nacieron la Trinidad, los concilios, las persecuciones, los credos, el conflicto entre unitarios y trinitarios. ¿Por qué esta doctrina es vital para mi vida espiritual? Porque no es un tema académico, es un debate teológico, ni una curiosidad histórica, es un asunto de vida o muerte, de la fe salvadora. Pablo dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Una falsa doctrina produce una falsa fe. Una falsa fe no salva, mata la fe que salva. Por eso, la doctrina correcta es un asunto de vida o muerte, no del espíritu, sino de la fe, que es la que da la salvación. ¿Por qué la Trinidad fue aceptada tan fácilmente desde Nicea hasta el día de hoy? Bueno, porque era conveniente para Roma y para la iglesia, no porque fuera verdadera. Los obispos de Nicea sí conocían el hebreo. Muchos de ellos conocían la Septuaginta, conocían el Shema de Deuteronomio 6:4, sabían distinguir entre el Ejad y el Yahid, sabían que Yahweh es Ejad y no un plural, no eran ignorantes, sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué definieron Ejad y Yahid como si fuera lo mismo? Porque eso era conveniente para Roma, para Constantino. La política imperial, la unidad del imperio, la estabilidad religiosa, la paz social, la eliminación de conflictos internos. La prioridad no fue la teología, fue la unidad política de Roma. La Trinidad fue la solución política perfecta. Constantino no buscaba la verdad bíblica, buscaba paz religiosa para consolidar su imperio. La fórmula Padre, Hijo, Espíritu Santo era aceptable, bíblica en palabras, familiar por todos, fácil de repetir,
fácil de imponer. Pero el problema no estaba en los nombres, sino en la definición. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando crece, ¿tú eres trinitario? Sí. Ah, entonces para ti hay un Dios en tres personas. No. Dice que eres trinitario. Bueno, yo creo en el título, pues. La definición no, es otra cosa. El problema no es el título Trinidad. El problema es la definición del don. Tres personas, una esencia, coetanos o coeternos, consustanciales, sin principio, sin procedencia real, sin jerarquía, sin engendramiento temporal. Esa definición no está en la Biblia, no está en los profetas, no está en Jesús, no está en los apóstoles, no está en el Shema, no está en Ejat, no está en Yahid. Eso es pura filosofía griega, no revelación hebrea. Entonces Roma necesitaba un Dios que uniera al imperio, no al Israel bíblico. Por eso aceptaron los nombres bíblicos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cambiaron la definición para que encajara en la filosofía griega y sirviera como doctrina oficial del Estado. Para ellos, el emperador era un semidios. Así que dijera, Cristo es 100% divino y 100% humano. Ah, pues sí, nosotros también. Entonces, hasta ahí está buena la definición, ¿verdad? La Trinidad no nació de la Biblia, nació de política, de conveniencia, de filosofía, de necesidad imperial. Por eso la Trinidad es aceptable para cualquiera que lea la Biblia, pero de una manera superficial. Porque a simple vista, pues parece bíblica. Hay un solo Dios, el Padre, hay un Espíritu Santo de Dios y hay un Hijo eterno, según la definición trinitaria. Ahora, al decir Hijo eterno, anula pues al Cristo que nació de mujer, fue muerto y resucitado. Y con estos tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gente cree que eso es Trinidad. Pero el problema no está en los nombres, el problema está en la definición. La Trinidad enseña tres personas, una esencia, coetanos, coeternos, consustanciales, sin principio, sin procedencia real, sin jerarquías, sin engendramientos temporales. Esa definición no es bíblica. La mayoría acepta sin analizar, pero cuando se examina la definición interna, se descubre que contradice el Shema Ejat, la procedencia de la identidad del Hijo, la identidad del Espíritu Santo, la arquitectura de Yahweh, la pluralidad funcional de Elohim, la estructura hebrea de la salvación. Entonces la Trinidad es aceptable para el lector superficial, porque usa nombres bíblicos, pero su definición totalmente contraria a la revelada. Y hay gente, en la gran mayoría de cristianos, no les gusta leer la Biblia. Todos los pastores, desde hace 40 años que estoy pastoreando, en todas las iglesias y oído en todas partes, la queja de los pastores siempre es el mismo. ¿Qué cosa es? Lean la Biblia. Y algunos dicen, yo la leo, dice, pero empiezo en Génesis, al día siguiente me voy a Apocalipsis, de ahí me voy a Salmos, y se queda todo cruzado porque no tiene ni principio ni fin. Entonces, dígamelo usted, pastor, usted ha leído, usted ha aprendido, dígame nomás, yo le creo. Esa es la mentalidad del gran porcentaje de creyentes. Entonces, el enigma del dogma está en la definición, no en los nombres. El título Trinidad no es el problema. El problema es la definición filosófica que no se ajusta a la verdad ni al propósito de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh es Ejad, no uno, no un plural. No es una esencia compartida. No son tres personas, no un Dios compuesto. Veamos el credo del apóstol Pablo, el contraste, vamos a ver el contraste con qué es lo que cree Pablo, cuál es su credo. 1 Corintios 8:5. Pues aunque haya muchos, ¿no? Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, aquí está hablando de Elohim, ¿no? Como hay muchos dioses y como hay muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Yahweh, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Salvador Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. ¿Cuál es la diferencia? Enorme, abismal.
Por otro lado, hay jerarquías divinas establecidas que no están en la Trinitaria, sino que son jerarquías del reino de Yahweh, quien es cabeza de Cristo, 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón, 1 Corintios 11:3. El varón es la cabeza de la mujer, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nota la jerarquía. No es que el Padre y el Hijo son iguales, no son iguales. En la autoridad, tal vez como espíritus, hay espíritus, el espíritu es el mismo espíritu, el espíritu de vida eterna de Jesús es el mismo espíritu del Espíritu Santo, sale del mismo espíritu que es el espíritu de Yahweh. Ahí no hay ningún problema. Pero a razón de que estos espíritus salen por el propósito de que Dios quiere una familia, quiere tener un reino sacerdotal, entonces salen y están bajo el gobierno o la dirección o salen a razón del propósito, ¿no? Entonces, esta estructura no es cultural ni temporal, es celestial. Este orden de secuencia es celestial. Forma parte del orden del reino. Amados hermanos, aquí ya me voy a aventar el final, ¿no? Me he acelerado porque veo que son muy atentos. Amados hermanos en Cristo, hemos entendido por las Escrituras que sí hay un Dios, Yahweh, uno, único, como está escrito en Deuteronomio 6:4, del cual proceden todas las cosas, como explicó el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:17. De él, de Yahweh, procede su Espíritu Santo, Juan 15:26, formando la unidad plural Elohim Yahid, y de él procede su Espíritu de vida eterna, su simiente espiritual, 1 de Juan 1:1-2. A razón de su propósito para la eternidad, Yahweh preparó un cuerpo humano en María y nació Jesús, hombre de carne y sangre, y se lo dio como suyo se lo dio a su Espíritu de vida eterna como suyo para que él haga la voluntad de Yahweh. Hebreos 10:5. Yahweh unió el Espíritu de Jesús con su simiente espiritual en un solo Espíritu de vida eterna. Así, Jesús nace del Espíritu y fue llamado Hijo de Dios espiritualmente. Este mismo principio se está repitiendo con los creyentes para que, nacidos del Espíritu como hijos de Yahweh espiritualmente. Pero el propósito no era solamente quitar el pecado del mundo. El propósito incluía algo mayor que eso, que fue Jesús, después de resucitado, declarado hijo de Yahweh por la resurrección, no antes. Fue declarado hijo primogénito después que resucitó. Entonces, el orden sería: primero, el Espíritu de vida eterna se manifestó humanamente como Jesús el Mesías. Nota que es el Espíritu de vida eterna que se manifiesta en cuerpo humano como Jesús el Mesías, delante de los judíos, 1 de Juan 1:1-2. Padeció, murió en una cruz. Segundo, fue resucitado al tercer día por su propio Espíritu de vida eterna, en un cuerpo espiritual, Romanos 8:11. Tercero, ya resucitado, fue declarado hijo de Yahweh, Romanos 1:4. Cuarto, Yahweh lo presentó al mundo como su hijo primogénito y mandó que todos sus ángeles lo adoraran. Hebreos capítulo 1, 5-6. En el verso 8 dice: mas del hijo dice, tu trono, oh Elohim, o tu trono, oh Dios. El hijo no es Yahweh. Pues dice, Yahweh declaran al hijo. Pero como muchos creen de que fue Yahweh el que se hizo hombre y murió en la cruz, entonces creen que Jesucristo es Yahweh. Bueno, por los siglos de los siglos. Aquí se cumple el propósito para la eternidad. El Hijo primogénito en cuerpo espiritual eternizado por su Espíritu de vida eterna. Esto es una de las cosas que cuando lo entendí fue para mí bastante interesante, porque nunca había sabido de que había un espíritu de vida eterna que era al mismo tiempo la simiente de Yahweh.
y que a esta simiente espiritual le dan un cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Y a la resurrección, cuando resucita Jesucristo, unido a su Espíritu de vida eterna, pasa de simiente a hijo primogénito en cuerpo espiritual. Un vaso. ¿A quién se le ocurre? Si ya me han dicho, pastor, ¿de dónde saca eso? Y dije, pues ahí está. Vamos a leerlo juntos. Yahweh lo sentó a su diestra, donde él espera sentado hasta que todos sean sus enemigos puestos bajo sus pies. Hebreos 10:13, Salmo 110:1. Mientras tanto, mientras que él está ahí arriba, como sumo sacerdote, aquí abajo la iglesia, el cuerpo de Cristo, está siendo edificada por el Espíritu Santo, que ese es su ministerio. En la época de la ley predominaba Yahweh, en la época de Jesús predominaba pues Jesús, y en la época de la iglesia predomina el Espíritu Santo. Esperando ser resucitada la iglesia a la misma naturaleza espiritual del cuerpo resucitado de Cristo como sus hermanos. Filipenses 30:20. ¿Por quién lo va a resucitar? Nos va a resucitar el mismo espíritu que resucitó a Jesús. Entonces Jesús, cabeza de la iglesia, se unirá con su cuerpo de creyentes resucitados para formar un solo cuerpo espiritual, la imagen visible del Elohim invisible de Colosenses 1:15. ¿Qué tal? Así se completará la voluntad de Yahweh. Ahora sí, Yahweh tiene su familia, donde Jesús resucitado a su hijo primogénito. Nosotros, sus hermanos resucitados, formaremos con él, con Jesús, el reino sacerdotal de Yahweh, Cristo como rey y sumo sacerdote, la iglesia como los sacerdotes de Yahweh, y aquello que Israel no pudo cumplir en Éxodo 19:6, si oyes mi voz y guardas mi pacto, entonces ustedes serán un reino de sacerdotes. No lo pudieron hacer, pero eso sí lo hizo Jesucristo. Esto no nos hace unitarios. Yo no soy unitario, porque no negamos la unidad plural del Elohim. Dios es uno, pero al salir sus dos espíritus, y ahora uno de los espíritus, que es el espíritu de vida eterna, tiene cuerpo humano resucitado, glorificado, ya no son tres espíritus. Tampoco me hace trinitarios, no me hace unitario, tampoco me hace trinitario, porque no aceptamos un Dios en tres personas divinas, coeternas y consustanciales. No nos hace a nosotros trinitarios. El problema no es que negamos que hay un Padre, no negamos que hay un Hijo, no negamos que hay un Espíritu Santo. Lo que negamos es cómo está explicado, cómo está la definición de lo que es trinitario. ¿Quiénes somos, pues? Bueno, nosotros somos la iglesia de Yahweh vivo, del Dios viviente. Somos la casa de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos los nacidos del Espíritu como hijos de Yahweh en Cristo. Somos hechos sacerdotes para el Padre y para llegar a ser uno con Cristo y uno con el Padre. La iglesia resucitada en Cristo seremos el Elohim visible, Yahid, del Elohim invisible, Yahid, Yahweh y su Espíritu Santo, la iglesia y Cristo y su iglesia. Ahora, debido a que la iglesia histórica reemplazó a Yahweh Elohim por una unidad trinitaria con una equivocada definición, nosotros como hijos y sacerdotes somos adoradores de Yahweh Elohim, donde está incluido o donde se incluye a Yahweh, el único Dios y Padre, a su Espíritu Santo que procede de él, y a su Hijo Jesús resucitado, el Hijo primogénito, Rey y sumo sacerdote y nuestro hermano mayor. No somos unitarios porque reconocemos la pluralidad espiritual de Elohim. No somos trinitarios porque rechazamos un Dios en tres personas coeternas, consustanciales. Más bien somos la familia de Yahweh, nacidos por su Espíritu, unidos a su Hijo resucitado, destinados a ser el Elohim visible, Yahid, en la eternidad. Así que, hermanos, esta verdad revelada hoy nos obliga a tomar una decisión para la eternidad.
libremente y con convicción. Cada uno debe decidir qué doctrina seguirá, sabiendo en quién ha creído y por qué. Amén. Me aceleré, ¿no? Es que si me pongo a explicar ya no terminamos. Ok, ¿alguna pregunta? Ahora sí nos van a decir que no tiene pregunta. ¿Alguna duda, pues? ¿Alguna confusión? ¿Cómo puede ser que la iglesia, después de más de 700 años, no sabemos, nunca nos han enseñado qué cosa es Ejad y Yahid? Porque hemos creído lo que nos han enseñado en la Iglesia Católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola cosa. Pero cuando uno viene a escuchar y a entender qué cosa es Ejad y Yahid, que fue traducido al griego, entonces ya comienza uno a inquietarse, porque dice, bueno, el pastor es una cosa, no, aquí es, ¿qué dice la Escritura? Vamos a estudiar juntos la Escritura, ¿no? Entonces, y una vez que ya no estamos entrando aquí, ya empiezan a tener explicación muchas cosas. Ahora, ¿cuál fue el asunto que hizo que las autoridades evangélicas del siglo III, que eran obispos, y vinieron los obispos de todas partes del mundo, gente súper preparada? El rey Constantino pagó para que todos los que estaban muy lejos vengan al concilio. Y le dio casa, comida, servicios y todo, ganándose de una vez, ¿no?, lo que ella tenía pensado el rey. ¿Cuál es el problema? El problema, habían dos puntos doctrinales que no eran convenientes para el emperador, para Roma. Uno era que la Biblia decía que en Cristo no somos ni hombres ni mujeres, sino somos libres, y que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Entonces, inmediatamente Constantino dijo, aquí nosotros tenemos hombres, mujeres y tenemos esclavos y libres. Y si aquí vamos a enseñar que ya no hay esclavos, que ya no hay libres, que ya no hay hombre, que no hay mujer, aquí todo el mundo es libre, la situación del imperio va a ser peor que cuando ustedes solamente estaban enseñando acerca de Cristo. Es el punto uno. Entonces el asunto había que buscar cómo aceptar el cristianismo de tal manera que satisfaga tanto al emperador como a la iglesia. Pero en esa época no había pues libros como ahora, ¿no? Ahí todos eran oyentes nomás, unos que otros eran estudiosos y todo. Entonces la iglesia dijo, bueno, si aceptamos eso, que nos vamos a enseñar esas partes, ¿qué nos das a cambio? Esa es la negociación, pues. Bueno, que el cristianismo va a ser aceptado. Nadie lo va a perseguir. Nadie se va a meter con ustedes. Pueden hacer sus grandes eventos. Pueden crecer, multiplicarse, enseñar en todas partes. Lo único nomás es que no me toquen ese punto. Eso es todo, eso es todo. Ahí es donde comienzan a ir formando la estructura de la doctrina trinitaria. Un Dios, no hay problema. Un Espíritu Santo, pues no hay problema. Y el Hijo, no, pues el Hijo es eterno, pues. No nació de mujer. O si nació de mujer, era nomás una ilusión. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque el Dios Trino dice que son un Dios manifestado en tres personas. No que existen tres personas, sino es un Dios que se manifiesta en tres personas. Y cuando se manifiesta como hijo, es que cuando va a la cruz y muere por nosotros por los pecados. Es una manifestación. No es Yahweh en esencia bajado. Imagínate, el creador. Es imposible que el Dios divino se meta en un cuerpo, pues. Los cielos no me pueden contener. Dice, yo me queda aguantar este chuchurín de pieza. Entonces ese fue la base por la cual aflojó la iglesia
mirando un gran bienestar, solo como no estaba chocando con el Padre, ni estaba chocando con el Hijo, ni estaba chocando con el Espíritu Santo. Pues está bien, ahí lo armamos. Ya, y ahí sale la famosa Trinidad. Entonces, como no había libros, la Biblia recién empezó en el 1500, pues, y el papado romano era dominante, inclusive llegó a ser más dominante que el mismo emperador. Entonces, por los siglos de los siglos, la iglesia ha estado creyendo lo que la iglesia católica ha enseñado. Hasta que ya en el siglo XV ya aparece el protestante, ¿no? Ya con sus 90 puntos ahí, y empieza la producción de libros, la imprenta, y ya se comienza ahora a expandir todo, ya la gente empieza a pensar, y así hasta los siglos XIX y hasta ahora, donde ya se cuestiona con mucha evidencia que la definición de la Trinidad no es una realidad, es una farsa, es una mentira, es una contradicción de la verdad bíblica. Entonces uno tiene que decir, ¿crees en Dios? Sí. ¿Quién es tu Dios? Fíjate que ni siquiera dice Yahweh, ¿eh? Dice, nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas distintas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero no son dioses. Ok. Y cuando tú averiguas en la Escritura, es cierto que hay un Dios, que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu de vida eterna y que hay una iglesia que es el cuerpo del Hijo. ¿Por qué no lo suman eso? Y que la iglesia es una espectadora de la Trinidad. Porque es lógico, pues. Para ellos solamente hay un Dios que se manifiesta en tres personas. Punto. Eso es todo. No hay iglesia. Nada más que esos tres. La Biblia que dice que hay un Yahweh, un Dios y Padre, ¿cierto? De él procede el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo, es cierto. Y de ahí hay un espíritu de vida eterna, que eso lo revela Juan, que este espíritu de vida eterna fue el que se manifestó en cuerpo humano como Jesús, vieron, tocaron, palparon. Y que Jesús, le dieron un cuerpo humano preparado por Yahweh para que sea su cuerpo humano en el cual él se pueda manifestar y hablar y expresarse visiblemente. Muere el cuerpo humano que le dieron al espíritu de vida eterna, porque cumplió la voluntad en quitar el pecado del mundo en el cuerpo. Pasado 3 días que Dios acepta el sacrificio, ahora el Espíritu de vida eterna se regresa a su cuerpo muerto, se une a él y lo declaran hijo primogénito, a Jesús resucitado. Pero ¿quién está unido a ese cuerpo? El Espíritu de vida eterna. Por eso que se llama cuerpo, espíritu. Recién ahí es 100% espíritu por el espíritu y 100% carne por la carne. Pero no que sea 100% carne y 100% espíritu. Es como una botella llena de agua. Es 100% agua por la composición de H2O y 100% plástico por la composición plástica que tiene. Pero tú no puedes decir que la Coca-Cola es 100% Coca-Cola y 100% plástico. O 100% botella y 100% líquido. No puede ser, no tiene sentido. Entonces, razón de que el espíritu-cuerpo, cuerpo espiritual, están los dos, no se anula ninguno de los dos. El espíritu de vida eterna sigue siendo espíritu de vida eterna. ¿Cómo así? Porque a la hora que alguien escucha el Evangelio y crees en el Evangelio, por esa fe, el Padre une el espíritu de vida eterna de Cristo con nuestro espíritu y nos hace hijos de Dios porque nacemos del espíritu. Tenemos vida eterna en el espíritu, nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, el asunto es que si yo siento o no lo siento, si yo creo o no lo creo, ya es un problema mío. La obra redentora ya fue hecha. El asunto, si creo o no, es mío ya.
Por ejemplo, si Dios me ama, no me ama, me está amando, a veces creo que me ama, a veces creo que no. Ese es un problema mío, porque la Biblia dice que Él ya nos amó. Si Él ya me amó, quiere decir que no puedo dudar que ayer y hoy y mañana su amor va a continuar, porque ya ha sido un hecho. ¿O no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo dudo, que a veces creo, a veces dudo, a veces no sé qué hacer. Ese es un problema personal. La divinidad ya hizo su trabajo. Dice, yo ya lo salvé. ¿Y por qué tengo estos problemas? Porque no crees. Entonces el problema está ahí. En el creyente. ¿Por qué no crees? Si dice que ya él dio la orden. No es que a veces creo que no. Ese es un problema tuyo. Entonces los cristianos tienen problemas consigo mismos porque no han hecho fe a la obra de Dios en la cruz. No es que la ley, ya murió la ley. Claro que murió la ley en Cristo, no que murió la ley para la humanidad. Y el que está en Cristo viola la ley, le cae encima. Ahí es Santiago, ¿no? El que viola un mandamiento como si hubiera violado la 10. Entonces la ley está vigente, pero vigente para los que están en la carne, para los que viven en la carne. Pero los que han muerto a la carne juntamente con Cristo, ya no hay ley. Por eso dice los que están en Cristo, ¿no? Ya no tienen condenación. Si es que no andan en la carne. ¿Y si andan en la carne? Pues sí. Como dicen los mexicanos, pues sí. Ok, no hay preguntas. Confirmación, crítica, nada, concepto. 19, me falta 5 minutos, ¿eh? Para terminar mi hora. Estaba pensando hacer, ¿sabes qué? Un examen, para hacer un examen a todos ustedes. Trae una hoja llena de preguntas para que ustedes me comiencen a llenar, a ver. Y todo en panorámico, ¿eh? Una forma panorámica. Y antes lo hacía, ¿te acuerdas? Una forma panorámica llegas y a ver cuál es este. Porque la gente dice, ya me cansé, el pastor, lo mismo habla. Ok, pues vamos a ver si has aprendido. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Sí, pues hermano, sí. Ok, cerramos pues. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por habernos abierto la mente y poder entender y ver la diferencia en la doctrina trinitaria. ¿Qué tal trabajo del diablo? Usa verdades, pero después te vende mentiras. Te ruego, Dios, que este tema en las manos de tu Espíritu Santo, cuando sale con el poder de tu Espíritu, es efectivo, es vivo, es eficaz, traspasa el interior, abre el entendimiento. Que nos lleve a una definición, que es ¿a quién sirvo? ¿A quién sirvo? ¿Sirvo al Dios que es uno en tres personas? ¿O sirvo a Yahweh, el único, con su Espíritu Santo y con su Hijo resucitado? ¿O creo que solamente Yahweh y el resto no tiene nada que hacer con la divinidad? Si no hay certeza, no hay convicción. Si no hay convicción, no hay fe. Si no hay fe, hay conocimiento, pero no hay salvación. No hay en qué has creído. Que esto sirva, Padre, en el nombre de Jesús, para que muchos lleguemos a definirnos, a tener convicciones concretas y mantenernos en esa firme posición. Todo que sea para la gloria tuya y de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.